Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en Mar del Plata. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, noches. Bueno, ya noche, acá por el aire de Graffiti. Recuerden que, por Graffiti, por el programa de YouTube Prohibido Olvidar, Instagram, ¿cómo se llama? Estos aparatos, YouTube y demás. Se ha dado las distintas redes, va. Sí. La discusión de fondo que se está dando en el Congreso, donde la secretaria de Energía, María Tetamanti, quiso defender en el Congreso lo que serían el proyecto de medidas energéticas del gobierno. Entre estas medidas, ¿cuáles están? La quita de lo que sería las zonas frías, ¿no? Estamos hablando concretamente del tema del gas. Este es un proyecto que ya lo está anunciando desde principio de año, ha ido avanzando y ahora va detrás de esa cuestión. ¿Por qué? Porque no hay plata, ¿no? Que es la excusa del gobierno. Ahora, por otro lado, ustedes siempre me habrán escuchado hablar de cuando se privatizó todos los recursos, los medios de distribución y transmisión de la energía, se dividió en un montón de kioscos. El caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, era una sola empresa, DEVA. Ahora es un grupo, DESA, donde hay una gran cantidad de empresas que hacían lo mismo que hacía la empresa de la provincia, EDEA, EDES, EDELAP, EDESA, ¿no? Que son parte de este grupo. Para entender el mecanismo, se genera la electricidad, se transmite por las redes de alta tensión, ahora ya también privatizadas, otro kiosco más. Va a la distribuidora, por ejemplo, en la zona atlántica, EDEA, puede ser EDEM en el norte, de sur en el sur, EDELAP en La Plata, y usted recibe la electricidad, va y paga la electricidad, con esa plata se supone que tiene que pagar la transmisión en lo que es la transmisión a través de alta tensión y así a las generadoras, ¿no? ¿Qué es lo que implica este proyecto? Le comento, tiene dos partes. Una que es sacar la zona fría, que estaría Mar del Plata, Mendoza, otros lugares más. Sí, lugares de la Patagonia también. No, lo de las Patagonias creo que eso queda, pero sí lo que había salido, que era la zona fría, por ejemplo, de la zona atlántica. Claro. Ahora, pero por otro lado, le quieren condonar la deuda a las distribuidoras eléctricas. Deuda que de dónde surge, porque nosotros pagamos la luz. Claro. De hecho, el gobierno, los gobiernos anteriores, han subsidiado, han puesto la diferencia, lo han puesto el gobierno. Digo, ¿por qué razón tiene deuda esta gente? La deuda es de 1.842 millones de dólares. ¿De dólares? Exactamente. Esa es la deuda
que tienen las distribuidoras eléctricas a Gamesa, por la energía eléctrica que distribuyen y que nos cobran a nosotros, y que por otra caja cobran el subsidio del Estado por la diferencia, porque nosotros estamos pagando por nuestra propia electricidad, tengamos en claro eso. Lógicamente, como son kioscos, aparte de cobrarnos el costo de la electricidad y los costos operativos, también tienen regalía. Es decir, a la población se le va a sacar el beneficio de la zona fría. De zona fría. Pero a los empresarios de la distribución eléctrica, que tomaron nuestro dinero y el dinero de los subsidios y no pagaron a Gamesa por la electricidad, María Tetamanti, el gobierno de Milei, le quiere condonar la deuda. O sea, les perdona la deuda. Es 1.842 millones de dólares. De las cuales, por ejemplo, lo que nos tocaría a nosotros, lo que es el grupo DESA, estaríamos hablando de 474 millones acumulados entre todas. Entre todas, ¿no? Cuando hablo de entre todas, hablo de EDEA, EDELAF, EDEM y EDES, lo que compone el grupo DESA. Es decir, EDEA, como parte de ese grupo, nos cobró la electricidad. Cobró por otra caja el subsidio por no aumentarnos la electricidad, es decir, lo pagamos, la verdad, lo pagamos de una forma, lo pagamos de otra. No pagó a Gamesa y generó una deuda. Ahora es el caso del grupo DESA, que es el que nos corresponde a nosotros, 474 millones de dólares. De dólares. De dólares. Entonces, a mí cuando me defienden las privatizaciones, todo este kiosquerío que se ha armado, ahora hay otro kiosco más que es de Transenet, que vamos a hablar más tarde, y me defienden esto, digo, no porque en el Estado se enriquecían los políticos, ¿y esto qué es? ¿Cómo es la relación de María Tetamanti con estas empresas, a la cual le quiere perdonar 1.842 millones de dólares? ¿Qué cargo ocupa María Tetamanti? En la Secretaría de Energía del actual gobierno. Porque a mí, a ver, ¿cuál es lo que justifica? Y que las medidas de los gobiernos anteriores que congelaron las tarifas, pero en ese congelamiento hubo subsidios, que son los famosos subsidios que está cortando el gobierno. Sí. Es decir, que recibía por dos lados. Recibía el cobro de lo que nos cobraban la luz y la diferencia que la ponía el Estado. Recibió toda esa plata, pero no pagó a Gamesa, quedó debiendo. Entonces, ¿qué pasó con la plata que pusimos nosotros y que puso el Estado? Que en definitiva también la pusimos nosotros. ¿Dónde fue a parar? ¿Por qué se le debe? A esto hay que sumarle a las de Buenos Aires, ¿no? Edenor, Edesur, aparte del grupo DESA, de la provincia de Buenos Aires, 1.842 millones de dólares. ¿Qué hicieron con la plata? Porque la plata la recibieron. Y cuando me dicen, no, porque cuando era del Estado la corrupción política, y a mí me gustaría saber cuál es el vínculo de María Tetamanti con estas empresas a las cuales le va a condonar 1.842 millones de dólares. Digo, también es una cuestión extraña. Yo no quiero pensar que se lleva un porcentaje ella, que acá hay una comisión. No quiero pensar, por ahí me equivoco. No querés pensar mal. No quiero pensar mal,
Pero a gente mal pensada puede decir, y estaba por un porcentaje, ¿no? Por ahí tomarán el tema del famoso 3%. Y esto contrasta con el hecho de que le quieren sacar al usuario de gas el beneficio de zona fría, entre ellos los jubilados, Claro. que tienen los sueldos congelados y que no están recibiendo subsidio del Estado absolutamente No para nada. reciben millones de dólares. Entonces, cuando a mí me dicen que la izquierda y la derecha no existen, no, mire, la derecha existe, ha tomado control del Estado y organiza las leyes y la burocracia para favorecerse, a costa de los trabajadores, de la población en general. Entonces, esta idea de que derecha, no, la derecha, no, y la izquierda ya no existe del pasado, mire, no es lo que está pasando. Yo me pregunto a los que deben la tarjeta de crédito, a los que deben un préstamo personal, viene algún funcionario del gobierno a decir, bueno, mire, vamos a condonar esto, nos vamos a hacer cargo acá con no sé con qué cosa, no. Es más, yo lo he escuchado a Milei con el famoso tema de los créditos hipotecarios UBA, que decían, y nadie les puso una pistola en la cabeza, pero mire, acá tampoco, porque la plata la recibieron, no pagaron a camisa, acumularon una deuda de 1.842 millones de dólares, la cual quiere que las condone. No es la primera vez que pasa. Ya Scioli hizo condonación de deuda cuando era gobernador de la provincia al grupo Odesa. Prácticamente viene pasando todos los años. Creo que durante la época de Fernández, estos primeros años de Milei, lógicamente por eso se acumuló esto. Constantemente se le está condonando la deuda, que es plata que recaudó a través de la boleta de luz y a través de los subsidios, que no paga cada mes, se quedaron con esa plata y ahora hay que condonarle la deuda. Muy bien, Pablo. Vamos a escuchar ahora, vamos a ir ahora a la columna internacional de Carlos Juncos. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Carlos en su columna. Muy buenas tardes, estimados oyentes de esta columna internacional que preparamos para el programa Casi Sábado, que se emite todos los viernes a partir de las 19 horas en Radio Graffiti Mar del Plata. Y como es costumbre, hablaremos un poco sobre el clima en nuestra ciudad. Hemos atravesado un fin de semana de un gran temporal, una gran parte de la semana pasada, de un gran temporal con una sudestada muy fuerte que ha causado bastantes destrozos, sobre todo en algunos lugares de la costa de nuestra ciudad, y que además impidió incluso que pudiéramos realizar el programa la semana pasada, ¿no? Caídas de árboles que rompieron cables, cortaron el servicio eléctrico en algunos lugares, en otros lugares el servicio de internet, pero bueno, todo eso ha sido, no ha sido tan grave. De todas maneras, ha sido un temporal muy fuerte que ha azotado la ciudad y que de alguna manera todavía continúa, porque si bien esta semana arrancó con algunos días más o menos lindos, con sol y seco, que paró de llover, pero de todos modos sigue por ahí en la tardecita alargarse alguna lluviecita, alguna tormentita. Así que bueno, como siempre, Mar del Plata nos tiene acostumbrados a este clima que es propio del Atlántico Sur. Así que bueno, ahora ya habiendo hecho esta presentación, pasemos directamente a la información internacional que hemos recopilado para ustedes. Y para ello, como es costumbre, vamos a solicitarle a nuestra querida amiga Inaya que nos realice una pequeña reseña de las noticias más relevantes de esta semana en el orden internacional. Esta semana de mayo de 2026 está marcada por intensos movimientos diplomáticos y tensiones en Oriente Próximo. Aquí tienes lo más relevante: geopolítica y conflictos. Cumbre Trump-Xi.
El presidente Donald Trump se encuentra en China negociando temas críticos como inteligencia artificial y el comercio de tierras raras. China se ha comprometido a no enviar ayuda militar a Irán. Guerra en Oriente Medio. El precio del petróleo ha superado los $100 por barril. Aunque Trump afirma que el alto el fuego con Irán se mantiene, se han reportado intercambios de disparos y el estrecho de Hormuz sigue bajo gran tensión. Retirada de tropas. Estados Unidos inició la retirada de 5.000 soldados de Alemania tras desacuerdos con el canciller Friedrich Merz sobre la gestión del conflicto iraní. Salud y ayuda internacional. Brote de hantavirus. La OMS monitorea un brote de virus Andes en un crucero internacional que ha dejado varios fallecidos y requiere coordinación entre múltiples países. Fondos para la ONU. Estados Unidos anunció una partida de $1.800 millones para ayuda humanitaria, condicionada a reformas estructurales en el organismo. Dato clave. Los mercados están reaccionando con optimismo ante la posibilidad de que el conflicto en Irán termine en las próximas semanas, pese a la inestabilidad actual. Como siempre, muy bueno tu informe, Inaya. Pero quisiera detenerme un poco en esta sorpresiva visita de Donald Trump a China, después de 10 años de que ningún funcionario norteamericano fuera a ese país, y que fuera recibido con todos los honores, ¿no? Una demostración, un despliegue diplomático muy grande. A mí me llama la atención, me parece que ahí se está gestando algo bastante preocupante para el resto de la humanidad, ¿no? O sea, para todos nosotros. Porque hay varias cuestiones ahí dando vuelta. Una de ellas es el tema de Taiwán, que para China es una situación que la va a resolver en algún momento, probablemente a corto plazo. También el tema de Cuba y del apoyo que puede recibir o no desde China. Y sobre todo la cuestión de Irán. Porque para mí hay un laberinto muy complicado en el que, digamos, el gobierno norteamericano, Donald Trump, ha quedado atrapado en ese conflicto. Y le está costando mucho poder resolverlo. Esperemos que no se les ocurra resolverlo por las malas. Bueno, querida Inaya, ¿y qué nos puedes decir acá de nuestro barrio, de nuestra querida América Latina? Por supuesto, América Latina se encuentra en un momento de redefinición estratégica este mayo de 2026, marcada por la influencia de las políticas de Washington y la búsqueda de autonomía económica. Aquí tienes el resumen de lo más relevante en la región. Geopolítica y relaciones con Estados Unidos. La cumbre de Miami. El presidente Donald Trump ha convocado a 12 mandatarios aliados de la región, incluyendo a líderes de Argentina, El Salvador y Paraguay, para consolidar un bloque de apoyo frente al conflicto con Irán y contrarrestar la influencia china en infraestructura crítica. Fractura ideológica. Gobiernos como los de Brasil, Lula, Colombia, Petro y México, Sheinbaum, han mantenido una postura de neutralidad frente a las operaciones militares de Estados Unidos, lo que ha generado tensiones diplomáticas y amenazas de aranceles por parte de la Casa Blanca. Presión sobre Cuba y Venezuela. Se han intensificado las medidas coercitivas y el discurso de vuelta al intervencionismo desde Washington, con el secretario de Estado Marco Rubio, señalando que se buscan cambios estructurales en el Caribe. Economía y desarrollo. Crecimiento moderado. La CEPAL proyecta un crecimiento regional del 2.2% para 2026. Aunque es positivo, el organismo advierte que los conflictos geopolíticos globales y la inflación energética están frenando una recuperación más vigorosa. Gobernanza de la IA. Esta semana se han intensificado los preparativos para el diálogo regional sobre inteligencia artificial en Santiago de Chile, donde los países buscan crear un marco regulatorio común para no quedar rezagados frente a las potencias tecnológicas. Crisis de recursos. La volatilidad del petróleo ha golpeado de forma desigual. Mientras beneficia a exportadores como Brasil y Guyana, genera fuertes presiones inflacionarias en Centroamérica y el Caribe. Breves de la región. Argentina. La CGT ha descartado un paro general inmediato, pero busca negociar un nuevo contrato social ante la política económica del gobierno de Javier Milei. Chile. Se posiciona como líder regional en ensayos clínicos e innovación en salud, con nuevos acuerdos firmados esta semana para atraer inversión en biotecnología. Nota de análisis. El concepto de opcionalidad es la palabra clave del mes. Los países latinoamericanos están intentando navegar entre la lealtad política a Estados Unidos y la dependencia comercial con China sin comprometer su estabilidad interna. Bueno, como ya nos tiene acostumbrado este gobierno, esta administración de Donald Trump en los Estados Unidos, mantiene todos los frentes abiertos, ¿no? Y está golpeando en todas partes, más allá de lo que ocurre en Oriente Medio con Irán,
que, bueno, todavía no se resuelve y no tiene mucha pinta de querer resolverse a corto plazo, siguen metiendo presión sobre Cuba y lamentablemente la isla no está pudiendo resistir esa presión y tampoco está pudiendo dar respuestas a su población. Según tengo entendido, Inaya, ha habido manifestaciones esta noche o hace un par de días ahí en La Habana. Efectivamente, la situación ha escalado drásticamente en las últimas horas. Entre la noche de ayer, miércoles 13 de mayo, y la madrugada de hoy, jueves 14 de mayo de 2026, se han reportado protestas significativas y cacerolazos en varios puntos de Cuba, principalmente en La Habana. El detonante inmediato ha sido la confirmación oficial por parte del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O'Leary, de que las reservas de combustible, diésel y combustóleo del país se han agotado totalmente Higos, sumiendo a la isla en un estado crítico de apagones masivos. Aquí los detalles de lo que está ocurriendo en este momento. Puntos de conflicto en curso. La Habana. Se han registrado barricadas con basura en llamas y cacerolazos en barrios como San Miguel del Padrón, Marianao, Regla, Habana del Este, Playa y 10 de Octubre, Santiago de Cuba. También se reportan concentraciones y gritos de protesta durante la noche, motivados por cortes eléctricos que en algunas zonas superan las 40 horas consecutivas. Consignas. Los manifestantes exigen el restablecimiento del servicio eléctrico, enciendan las luces y lanzan consignas contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Contexto de la madrugada. Presencia policial. Se informa de una fuerte vigilancia policial y presencia de agentes vestidos de civil en las zonas de mayor conflicto, como Jacomino y la calzada de Güines, aunque hasta ahora las fuerzas de seguridad se han mantenido mayormente al margen de enfrentamientos directos a gran escala. Cierre de instituciones. El gobierno ha anunciado hoy el cierre temporal de escuelas y universidades, además de limitar el transporte público para priorizar el mínimo de energía disponible. El choque diplomático de hoy. Hay una tensión muy específica en el aire hoy. 1. Oferta de Estados Unidos. El Departamento de Estado, bajo Marco Rubio, ha ofrecido $100 millones en ayuda humanitaria directa, pero con la condición de que sea distribuida por la Iglesia Católica, saltándose al gobierno cubano. 2. Respuesta de Cuba. Díaz-Canel ha calificado la situación de bloqueo energético genocida, acusando a la administración Trump de amenazar con aranceles a cualquier país, como México recientemente, que intente suministrar crudo a la isla. Estado actual. La Habana se mantiene en una calma tensa mientras los ciudadanos intentan lidiar con el calor extremo y la falta de comida refrigerada. La sensación en las calles, según reportes de agencias como AFP y Reuters, es de un agotamiento social profundo que está superando el miedo a las represalias. Muchas gracias, Inaya, por tu colaboración. Y como vemos, el mundo sigue muy tenso. Estamos en un proceso muy complicado, con muchos frentes abiertos, con conflictos en todas partes, motorizado por estos superpoderosos, ¿no? Como puede ser esto de Donald Trump. Por eso me llama tanto la atención esta reunión con Xi Jinping, que de algún modo es otro Donald Trump, con otro corte, digamos, pero con el mismo modelo de personaje, ¿no? Así que algo habrán discutido estos muchachos que seguramente muy pronto nos enteraremos y espero que no sea que nos enteremos por las malas, digamos. Bueno, como siempre se nos ha agotado el tiempo, un gran abrazo para todos y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Las obras en el estadio de Mar del Plata no arrancan por el escándalo que golpea a la contratista. La empresa que concesiona el Minela tiene a su grupo controlante envuelto en un escándalo de corrupción en Brasil. A 6 meses de iniciada la concesión del Estadio Mundialista José María Minela de Mar del Plata, la empresa controlante Minela Stadium no avanzó con ninguna de las obras significativas previstas en el pliego. Por eso, en la oposición, proliferan los pedidos de informes reclamando respuestas que aún no llegan de la gestión local. En medio de escándalos de corrupción e investigaciones de negocios que salpican a la compañía que como única oferente ganó la licitación promovida por la gestión
de Guillermo Montenegro el año pasado. La socia mayoritaria de Minela Stadium, la brasileña Revi, tiene a su grupo controlante, REAG, investigado en el caso Banco Master, catalogado como el mayor fraude bancario en la historia de Brasil. Por eso, el 15 de enero pasado, el Banco Central de Brasil ordenó la liquidación de REAG. Un día antes, el titular, Julio Carlos Mansur, renunció como presidente del Consejo de Administración. En paralelo, el proceso de licitación para concesionar el Estadio Mundialista también fue vinculado con la causa Surfinanzas, relativa al lavado de activos. Por ese caso, se hicieron allanamientos en oficinas municipales por las que la oposición pidió detalles. Sin embargo, la mayoría oficialista en el Consejo Deliberante mandó al archivo el proyecto del bloque Acción Marplatense relativo a los allanamientos. Hay una cosita que hay que aclarar de cómo funciona una licitación. En la licitación, aparte de presentar las propuestas, qué es lo que se va a hacer, con qué plata se va a hacer, quién la va a poner, qué objetivos económicos buscan, también deben presentar sus antecedentes. Estos procesos no son de la semana pasada, ni del año pasado. Es decir, que esta empresa tenía esos problemas, o ya se sabía y no hicieron caso, o mintieron en lo que es la presentación. Te digo, a ver, estamos hablando de empresas grandes, vos ahora googleás y te sale todas las problemáticas que tenga. Es decir, hay una responsabilidad que es propia de la empresa, pero también hay una responsabilidad de los que aceptaron a esta licitación a esta empresa. Que por ahí hubiera sido mejor decretarla desierta y empezar de nuevo, pero ¿por qué caer con esta gente cuando venían arrastrando toda esta problemática? Es decir, la licitación se hizo mal. Y pesa con todas estas cuestiones la nulidad de todo lo actuado, yo diría a buena hora, porque no se han generado contratos o, por ejemplo, de construcción, donde por impago o por quiebra de la empresa termina la municipalidad encima debiendo por una cuestión solidaria, porque en definitiva es la dueña del estadio. Días atrás, el bloque de Unión por la Patria presentó un nuevo pedido de informes con relación a la concesión, pero por lo pronto no existe información alguna por parte del municipio, hoy a cargo de Agustín Neme. También surgen interrogantes sobre el proceso licitatorio en sí. Se cuestiona al municipio por no facilitar el texto del contrato. Ese contrato de concesión es el que estipula todas las obligaciones de las partes. Lo reclamamos varias veces en el Consejo Deliberante y no lo muestran. Es un contrato que debería ser público, teniendo en cuenta que es la concesión más grande de la historia de Mar del Plata, dijo el concejal de Acción Marplatense Horacio Tacone. Si no lo quieren mostrar es porque algo están ocultando. Es grave. Bien, vamos ahora, Pablo, a tu nota
en Cazador de Noticias, la derecha va por todo y acá no hay lugar para moderados. El análisis de Pablo Aceto pone sobre la mesa un debate que trasciende lo económico para entrar de lleno en lo estratégico y lo ideológico. Su postura es clara. La venta de acciones de TransEner, empresa clave en el transporte de energía eléctrica de alta tensión, no es un simple movimiento financiero, sino un cambio estructural en el modelo de país. Aquí te detallo los puntos clave de su declaración para entender el peso de sus palabras. 1. El valor estratégico de TransEner. Aceto argumenta que TransEner no es una empresa cualquiera. Al ser la controladora del transporte de energía en Argentina, quien posee sus acciones tiene la llave del sistema eléctrico nacional. Rentabilidad. Según el dirigente, la empresa genera ingresos positivos para el Estado y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS. Soberanía. Sostiene que perder el control estatal sobre esta infraestructura limita la capacidad de respuesta del país ante emergencias energéticas. 2. La comparación histórica, el regreso a los 90. Una de las partes más fuertes de su discurso es la analogía con las privatizaciones de la era de Menem. El parto de los montes usa esta expresión para referirse a promesas que terminan en resultados insignificantes o perjudiciales. La crítica a la oposición. Aceto cuestiona a los sectores que intentan ser moderados o parecerse a la derecha, sugiriendo que frente a medidas tan drásticas, la tibieza política no es una opción efectiva. 3. Impacto en la estructura de control energético. Para comprender por qué esta venta genera tanta alarma en sectores de izquierda y nacionalistas, es útil ver cómo se organiza la propiedad de estas empresas. Entidad, rol en el conflicto, Enarsa, empresa estatal que vendió su participación. Citelec S.A., empresa que controla a TransEner. TransEner, la mayor transportista de energía eléctrica de alta tensión en Argentina. Edison y Genella, los consorcios privados que adquieren el paquete accionario. 4. El fin de la moderación. La frase que titula la nota, "La derecha va por todo", refleja la visión de Aceto sobre una derecha que no negocia y que avanza sobre activos públicos, jubilaciones y derechos sociales, mencionando explícitamente el trato a personas con discapacidad. Su conclusión es un llamado a la polarización ideológica como herramienta de defensa. Si el adversario es radical en sus reformas, la respuesta, según él, no puede ser moderada. Dato clave. TransEner opera casi el 85% de las líneas de alta tensión en Argentina. Cualquier cambio en su composición accionaria impacta directamente en la planificación energética a largo plazo del país. Para profundizar en la problemática de las concesiones y la venta de activos energéticos desde la óptica de Pablo Aceto, es necesario entender que su análisis no es meramente técnico, sino geopolítico y de defensa del patrimonio nacional. Para Aceto, el sistema energético debe ser un instrumento de soberanía, no una mercancía sujeta a la especulación financiera. A continuación, se detallan los ejes centrales de su pensamiento sobre las concesiones y la gestión de recursos. 1. El concepto de recurso estratégico vs negocio. Desde la visión del Partido Socialista Auténtico, PSA, que representa a Aceto, la energía es un insumo básico que determina la competitividad de toda la industria y la calidad de vida de los ciudadanos. La crítica. Al otorgar concesiones o vender acciones de empresas como TransEner, el Estado pierde la palanca para regular precios y garantizar inversiones que no sean rentables a corto plazo, pero sí necesarias para el desarrollo del país. El riesgo. Aceto advierte que un privado priorizará siempre el reparto de dividendos sobre la expansión de la red de alta tensión en zonas menos pobladas o con necesidades estratégicas. 2. El fracaso del modelo de concesiones de los años 90. Aceto utiliza la historia reciente como prueba de su argumento. Sostiene que las concesiones otorgadas en la década de 1990 no trajeron la modernización prometida. Falta de inversión. Argumenta que las empresas concesionarias han operado con niveles mínimos de inversión, priorizando el mantenimiento preventivo por sobre la expansión estructural. Dependencia de subsidios. Señala la contradicción de las empresas privadas que, a pesar de estar en manos privadas, terminan siendo rescatadas o subsidiadas por el Estado cuando los costos operativos suben, privatizando ganancias y socializando pérdidas. 3. La estructura de control, el caso Citelec y TransEner,
Para entender el peligro que denuncia Aceto, es útil observar cómo se ramifica el control del transporte eléctrico. Citelec es la empresa que posee el paquete mayoritario de Transener. Enarsa, estatal, tenía una participación que le daba voz y voto en las decisiones. La óptica de Aceto. Al salir Enarsa de Citelec, el Estado argentino queda ciego y sordo dentro de la empresa que transporta el 85% de la electricidad del país. No solo se pierde dinero, dividendos, sino capacidad de auditoría interna. 4. El desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS. Aceto pone especial énfasis en que estas acciones pertenecían, en parte, al patrimonio que respalda el sistema jubilatorio. Vender activos rentables de este fondo para cubrir gastos corrientes es, según él, un robo a los jubilados. Sostiene que se están cambiando activos que generan valor real, acciones en una empresa estratégica, por papeles o divisas que se evaporan en el pago de deuda o fuga de capitales. 5. La propuesta, el rol del Estado en el siglo XXI. A diferencia de las posturas moderadas que proponen simplemente regular mejor a los privados, la óptica de Aceto se inclina hacia recuperación del control público, no solo regular, sino poseer y gestionar los eslabones críticos de la cadena energética. Planificación centralizada, que sea el interés público el que decida hacia dónde extender las líneas de alta tensión y no la tasa de retorno de un inversor privado. Rechazo a la moda de la derecha. Critica duramente a la oposición que, por miedo a parecer anticuada, acepta el marco mental del mercado. Para él, en temas de soberanía, no hay punto medio. En resumen, para Pablo Aceto, cada concesión que se entrega o cada acción que se vende es un retroceso en la autonomía nacional, acercando al país a un modelo de colonia energética, donde el Estado no tiene herramientas para enfrentar crisis de abastecimiento o de precios. Médicos viajan de urgencia a Ginebra para frenarle a Quirno, ministro de Salud, la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Entregarán una carta con más de 3.000 firmas en contra de la decisión de Milei de abandonar el organismo en plena crisis internacional por el hantavirus. La revelación sobre las gestiones reservadas de Pablo Quirno para acelerar la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud para amortiguar el impacto internacional provocó una reacción inmediata del campo sanitario. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FESPROSA, organizó de urgencia un viaje a Ginebra para participar de la Asamblea Mundial de la Salud y denunciar ante el organismo que la decisión de Javier Milei no representa al pueblo argentino. El canciller dio instrucciones a los representantes argentinos ante organismos internacionales en Ginebra para hacer lobby y bajar el rechazo diplomático que genera la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud en un contexto delicado por el brote internacional de hantavirus. En respuesta, la presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, María Fernanda Boriotti, viajará a Suiza como integrante de la delegación de la Internacional de Servicios Públicos y la Federación Global de Trabajadores Sanitarios para entregar una carta dirigida al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cuando la movida de Cancillería busca morigerar el rechazo del organismo internacional a la retirada de Argentina, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud exhortó públicamente al gobierno argentino a suspender la salida del organismo. Además, advierten que abandonar la Organización Mundial de la Salud compromete seriamente la capacidad del país para proteger la salud de su población y denuncian
que la ruptura forma parte de un proceso más amplio de debilitamiento de la salud pública y desarticulación de capacidades técnicas construidas durante décadas. Muy bien, dejamos acá y vamos ahora a escuchar la columna de Carlos Matos. El 20 de mayo al Comudis. Hola Pablo, ¿cómo estás? Gloria, ¿qué tal Carlos? Debido a las, comillas, inclemencias del tiempo, cierre de comillas, digo esto de las comillas porque suena frase hecha, pero verdaderamente hubo un terrible temporal, la reunión del primer miércoles de este mes se pasó para el 20 de mayo, miércoles 20 de mayo. Recordemos que el Consejo Municipal de Discapacidad, Comudis, se reúne los primeros miércoles de cada mes de 17 a 19 en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. Disponemos también del tercer miércoles para que delibere alguna subcomisión o bien para sesionar en caso de no poder hacer la plenaria a principios de mes. Debido a la terrible tormenta que produjo grandes destrozos en la ciudad, hubo que suspender la reunión y pasarla para el tercer miércoles. Debemos recordar que el concejal Busetti desconoció en la sesión de la Comisión de Salud un proyecto tendiente a garantizar la prioridad de atención a las personas con discapacidad en los turnos de salud. Hubo una serie de expresiones de este concejal y también de algún otro, pero sobre todo de este concejal, minimizando y ridiculizando la situación de la prioridad. Digamos, banalizando el tema de la prioridad de la atención. Lo hemos explicado ya en otras oportunidades, que la prioridad de atención a las personas con discapacidad no es una ventaja, no es un trato de cortesía debido a la discapacidad. Es algo que se fundamenta en dos pilares, básicamente. En primer lugar, muchas veces la espera por cuestiones físicas resulta imposible, resulta verdaderamente gravosa. Hay personas que no pueden permanecer paradas o no pueden permanecer sentadas mucho tiempo, depende. Por otro lado, la prioridad se funda en algo que se estudió largamente, que es bajar el índice de siniestralidad. Ya lo hemos dicho y ya me han escuchado. En caso de evacuación, sabemos que resulta dificultoso trasladar a las personas con discapacidad en medio de una situación de emergencia. Dicho esto, también ejemplificamos que muchas veces las personas con discapacidad sensorial quedan sin ser atendidas. Por ejemplo, cuando una persona con baja visión, una persona ciega, está esperando que se la atienda y los números se comunican únicamente por una pantalla. Pantalla a la que no puede acceder la persona con baja visión o la persona ciega. Y si bien en más de una oportunidad algún empleado dice, no te hagas problema, yo te aviso, como me ha ocurrido a mí, resulta que después nos enteramos que debido a la larga espera, nuestro turno se había pasado 30 números, por ejemplo. También ocurre que personas sordas, en algunos lugares, no se enteran que los llaman
cuando los números se comunican de manera oral o cantada. Bien, este extenso recordatorio, ya que de ello hemos hablado hace 2 programas o 3, es para solicitar a las distintas personas y organizaciones, no solamente las que forman parte del Consejo Municipal de Discapacidad, sino personas con discapacidad independiente, organizaciones que no estén representadas, concurran, asistan a la sesión, a la reunión, a la plenaria del miércoles 20 de mayo, de 17 a 19, en el recinto del Honorable Consejo Deliberante, Luro Irigoyen, en el 2º piso. Es importante hacer oír nuestras voces. A las sesiones, a las plenarias, las reuniones plenarias del Consejo Municipal de Discapacidad deben asistir concejales. Normalmente está la concejala Valeria Crespo, el concejal Diego García. En la plenaria anterior estuvo también la concejala Florencia Ranelucci. Esperemos que concurran, que asistan otros concejales. Sabemos que al concejal Busetti se le extendió una invitación a fin de dialogar, a fin de informarle en qué se basa esta prioridad de atención y de darle los insumos suficientes acerca de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde ya que los concejales deberían conocer la Convención y la legislación concordante. Pero, ante la realidad de los hechos, nos parece fundamental el asistir para que el concejal Busetti, en caso de concurrir, conozca la diversidad de situaciones y pueda legislar en consecuencia. Dicho esto, nos despedimos hasta el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. El gobierno militarizó el INTI para impedir un acto de respaldo de empresarios PYME. Más de 100 empresarios PYME fueron a respaldar al Instituto Industrial, pero las autoridades bloquearon el acceso. El vaciamiento del INTI sensibilizó al empresariado industrial que contaban con el instituto, con el público, una cantidad de servicios, asesoramientos y sistemas de certificaciones casi privativo si tuviesen que ir a contratar empresas privadas para desarrollar nuevos productos o materiales. Frente al ajuste que amenaza con desguazar todo el instituto, empresarios y directivos de cámaras sectoriales iban a congregarse en el Parque Tecnológico Miguelete, pero no pudieron entrar porque el gobierno desplegó gendarmes para impedir el acto. La actividad, convocada por mandos medios del INTI, bajo el lema Argentina productiva con el INTI de pie, terminó realizándose en la puerta del organismo luego de que las autoridades libertarias cerraran el acceso al predio. Según los organizadores, participaron más de 100 empresarios y otros industriales del interior siguieron la jornada de forma virtual. Trabajadores del organismo contaron que muchos de los empresarios que se acercaron al acto admitían haber votado a Javier Milei, pero coincidían en que el ajuste sobre el INTI y otras áreas del Estado excede cualquier posición ideológica por el impacto directo que tendría sobre la industria, las exportaciones
y los sistemas de certificación técnica, como en este caso. Desde el sector empresario insistieron además en que el INTI cumple un rol clave para certificar productos y permitir exportaciones industriales bajo estándares internacionales. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Gilda, Se me ha perdido un corazón. Saludos para todos.